Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en algo que suena complicado, pero que es fascinante, pensar como un economista. Vamos a desgranar las herramientas y los modelos que se usan para intentar entender el complejo mundo que nos rodea. Es como una guía fundamental para empezar a ver la realidad con otros ojos. Y esta es, en realidad, la gran pregunta que nos va a guiar, porque la economía trata con millones de personas, empresas, decisiones. ¿Cómo se puede analizar algo tan inmenso? La clave, y esto es importante, no está en memorizar datos, sino en el método, en una forma muy específica de pensar. Así que empecemos por el principio. Quizá sorprenda un poco, pero sí, la economía aborda sus preguntas con un rigor que es puramente científico, de una manera muy parecida a como lo haría la física o la biología. Y este es el punto de partida de todo. No se trata de dar opiniones sin más, sino de aplicar un enfoque metódico que se basa siempre en la evidencia. Como en cualquier otra ciencia, en economía lo que se busca es desarrollar teorías y luego, claro, contrastarlas con datos del mundo real para explicar cómo funcionan las cosas. A ver, veamos cómo se aplica este método con un ejemplo para que quede clarísimo. Un economista observa algo. Los precios en un país están subiendo a toda velocidad. A partir de ahí formula una teoría. La inflación se dispara cuando un gobierno imprime demasiado dinero. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Lo crucial viene ahora, recoger datos, un montón de datos, de muchos países y de distintas épocas, para comprobar si esa teoría se sostiene de verdad. Es un ciclo constante: observación, teoría y validación con datos. Bien, pasemos ahora a lo que podríamos llamar la caja de herramientas de cualquier economista. Y dentro de esa caja hay dos cosas fundamentales: los supuestos y los modelos. Son estas dos herramientas las que permiten coger un problema complejo, desarmarlo y analizarlo de forma sistemática. Esta cita lo resume perfectamente. Para estudiar algo tan gigantesco como la economía mundial, es absolutamente necesario simplificar. Y ojo, los supuestos no es que ignoren la realidad, lo que hacen es filtrar el ruido, quitan los detalles menos importantes para que podamos centrarnos en el meollo del asunto. Y esta comparación me parece genial. A ver, un físico que estudia cómo cae un objeto asume que no hay fricción del aire. ¿Es eso real al 100%? Pues no, pero simplifica el cálculo una barbaridad y el resultado es increíblemente preciso. Pues un economista hace lo mismo. Podría suponer que en el mundo solo hay dos países para entender los fundamentos del comercio. No es que sea ignorancia, es una simplificación estratégica para poder entender lo esencial. Y es a partir de esos supuestos de donde nacen los modelos económicos. Un modelo no es la realidad, es un mapa de la realidad. Es como un modelo anatómico que no te muestra cada célula del cuerpo, pero sí te enseña los órganos principales y cómo se conectan entre ellos. Pues un modelo económico hace igual, omite algunas variables para mostrarnos las relaciones que de verdad importan. Y esto nos lleva a nuestro primer gran modelo, el diagrama del flujo circular. Hay que pensar en él como si fuera un mapa visual de la economía, uno que nos enseña cómo el dinero y los recursos se mueven entre los protagonistas principales, en un ciclo que, en teoría, no para nunca. Aquí lo tenemos en todo su esplendor. A primera vista puede parecer un poco lioso, pero en realidad es una ilustración brillante de cómo se organiza la economía. Vemos dos agentes principales, que son los hogares y las empresas, y dos mercados donde estos interactúan constantemente. Vamos a desglosarlo. El circuito de dentro, el interior, representa el flujo de cosas físicas, por así decirlo. Los hogares ofrecen su trabajo, su capital, y las empresas lo usan para crear los productos que luego se compran. El circuito exterior, por otro lado, es el flujo del dinero. Las empresas pagan salarios a los hogares y los hogares usan ese dinero para comprar esos productos. Como se puede ver, es un ciclo perfecto que se retroalimenta. Pasemos ahora a nuestro segundo modelo clave, la frontera de posibilidades de producción, o FPP para abreviar. Esta es una herramienta gráfica súper útil para visualizar conceptos tan importantes como la escasez, la eficiencia y sobre todo las disyuntivas a las que nos enfrentamos. Básicamente, la FPP nos dibuja el límite, el máximo de lo que una economía puede llegar a producir. Si nos imaginamos una economía muy simple que solo fabrica dos cosas, pongamos coches y ordenadores, la FPP nos diría todas las combinaciones posibles de coches y ordenadores que podría fabricar si usara todos sus recursos a tope. Y lo interesante es que este gráfico tan simple nos enseña ideas muy potentes. Cualquier punto que esté justo sobre la curva significa que la economía es eficiente, que está usando todo lo que tiene. Un punto por dentro de la curva es ineficiente, hay recursos que se están desaprovechando. Y un punto por fuera es simplemente inalcanzable con los recursos actuales. Pero lo más importante es la forma de la curva. Nos enseña que para producir más coches hay que renunciar a producir algunos ordenadores, y esa es la definición de disyuntiva, el famoso coste de oportunidad. Vale, ahora cambiamos un poco de tercio para hablar del lenguaje de la economía, de las dos voces con las que puede hablar un economista.
Es fundamental entender la diferencia entre describir el mundo tal y como es y proponer cómo debería ser. Con el ejemplo de Paola y Norma se ve perfectamente. Paola hace lo que se llama una afirmación positiva. Puede que tenga razón o no, pero lo importante es que podemos coger datos y contrastarla. Es una afirmación descriptiva, científica. Norma, en cambio, hace una afirmación normativa. No se basa solo en hechos, sino en valores. Implica un juicio sobre lo que es justo o deseable. Entender esta diferencia es clave, porque gran parte de los debates públicos surgen de mezclar estas dos formas de análisis. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Ante una decisión económica, ya sea personal o a gran escala, ¿cómo se podrían aplicar estos modelos? ¿Se pueden identificar las disyuntivas, como en la FPP? ¿Se puede imaginar cómo esa decisión afecta al resto de agentes, como en el flujo circular? Empezar a usar estos mapas mentales es el primer paso para de verdad empezar a pensar como un economista.